Demet Özdemir por fin entendió a Can Yaman. La verdad sobre su relación salió a la luz y está que arde. Madre mía, lo que se está cociendo por ahí con Demet y Can. De verdad, esto es más fuerte que un capítulo de telenovela, y eso que ellos ya nos dieron un buen drama. Ustedes saben que yo sigo cada movimiento de estos dos, y lo que acaba de salir Ruf. Ha sido como que a Demet le ha caído un rayo y ha dicho de eureka. Ahora sí que lo pillo todo. Porque seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado qué demonios pasó entre ellos? Se veían tan bien en Erkencicus, la química explotaba en pantalla, y luego ¡pum! Silencio. Ruedas de prensa esquivas indirectas que volaban por los aires, un lío que no se lo saltaba ni un detective privado. Se rumoreaba de todo, que Can era muy intenso, que Demet se cansó de su fama repentina, que si la distancia, que si los proyectos, un abanico de posibles excusas que mareaban. Pero ahora, parece que la cosa va por otro lado. Me he enterado de unas cosillas, y de verdad, me cuadran que te mueres. Lo que yo creo que está pasando, y esto es cosecha propia, es que Demet se dio cuenta de que Can no era solo un chico guapo que salía en la tele. No, señor. Parece que al fin ha visto al verdadero Can, con sus luces y sus sombras, sus manías y su personalidad arrolladora. Y ojo, que no digo que sea algo malo, todo lo contrario. Mucha gente decía que Can era un poco niño grande o que le costaba sentar cabeza. Y sí, es cierto que su fama le vino de sopetón y que a veces, la presión mediática puede hacer que uno se pierda. Pero lo que yo sospecho es que Demet, después de un tiempo de reflexionar, de verle en otros contextos, de hablar las cosas zas, le ha entrado la luz. Ha entendido que a lo mejor lo que ella veía como problema en Can, en realidad era parte de su esencia, de lo que le hacía especial. Piensen en ello, ellos tenían una conexión increíble. Esa forma de mirarse, de reírse, eso no se finge. Y si eso se rompió, tuvo que ser por algo gordo. Pero ahora que si se les ve juntos, que si se mandan mensajitos de apoyo en redes y de esto huele a reconciliación a kilómetros. No es solo que se caigan bien, es que parece que se han entendido a un nivel más profundo. Demet ha visto el adulto detrás del ídolo de masas, y a Can, a lo mejor, le ha sentado bien tener a alguien que le vea más allá de los focos. Y es que ¿quién no ha tenido una relación en la que al principio ves una cosa y luego, con el tiempo, descubres otra persona totalmente diferente? Pues con ellos parece que ha sido un poco así, pero a lo bestia, con millones de fans mirando. ¡Qué presión, por favor! Pero parece que han sabido superar las tormentas. Ahora viene lo bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Volverán a intentarlo en serio? ¿Se vienen proyectos juntos? La gente ya está especulando con todo. Lo que sí está claro es que esta comprensión de Demet ha sido la clave. Ha pasado de verle como un problema a verle como una persona completa, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, amigos, es amor del bueno, o al menos, de ese que te hace querer luchar por las cosas. Así que después de todo el salseo, de las idas y venidas, parece que la verdad ha salido a la luz. Y es una verdad que huele a segundas oportunidades. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta vez será diferente para Demet y Can?